Cuéntanos. ¡Te cuento! Te cuento que tenemos que hoy día me ha vestido Sara y me ha vestido Nine West. La ya hemos preparado. Ya. Sí, Marco. Ya, y también queríamos mandar saludos a nuestra familia, Clímaco, ¿no? Pero antes de eso vamos a anunciar cómo van a funcionar los Cross VIP Events, que son este tipo de eventos en los que estamos ahorita. Así que les vamos a contar cómo va a ser esto. Va a ser muy interesante. A ver. Clímaco y yo vamos a escoger 25 eventos de la recatafila de eventos que recibimos por Facebook todos los días. Estas 25 personas van a ser invitadas a un evento donde no se les va a decir dónde vamos a estar todavía. Se les va a hacer una pregunta y la pregunta va a ser una respuesta de 3 líneas. Tienes que decirme qué hace de especial tu evento en relación al resto. Y depende de eso, nosotros vamos a decidir cuáles son las personas invitadas